en el exterior. Disculpas por la demora y gracias por desafiar el frío en esta tardecita noche de lunes, un día muy especial porque ayer se celebró el Día del Trabajador y por supuesto que estamos todos aquí viviendo ya desde hace rato estos 40 años de Malvinas. Creo que amerita, porque así como se nos infla el pecho cuando hablamos de Batistuta, cuando hablamos del fútbol y nuestros muchachos que lo hacen muy bien, aquí están los héroes de Malvinas que merecen ese aplauso de todos ustedes. Bienvenidos todos, gracias al Consejo Municipal de Reconquista que está cumpliendo 100 años, gracias a todos los concejales que están completos aquí en esta primera fila para también, algunos de ellos, viajar en el tiempo. Otros tal vez leyeron o le contaron de esta Malvinas tan argentina. Nosotros los contemporáneos, que los vimos sin canas, con pelos, sin panza, pero siempre con el servicio a la patria, y si era necesario morir en Malvinas, iban a morir por esta Argentina que tenemos que trabajar y recuperarla entre todos. Vale la pena que ese esfuerzo que hicieron ellos, ese sacrificio, lo continuemos hoy cada uno en el lugar donde está. El concejal como concejal, el empleado municipal desde su lugar, los medios y así sucesivamente. Que no quede perdido en el tiempo todo eso, que sirva como antorcha para los argentinos de este tiempo desorientados, porque vamos, porque venimos. Malvinas nos une, así se llama la muestra y así se llama lo que debe de ser a partir de ahora. 100 años del Consejo Municipal de Reconquista. Y en este nuevo aniversario del conflicto del Atlántico Sur es una ocasión para visibilizar los derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes como marca la Constitución Nacional. Y por otro lado, una oportunidad para reconocer y homenajear a los caídos en la guerra de Malvinas, a los veteranos y veteranas de guerra y familiares. No podemos dejar de recordar el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, la primera acción en combate inmortalizada en la gesta de Malvinas, y homenajear a los 323 tripulantes caídos y a los sobrevivientes del crucero Ara General Belgrano. Le damos, por supuesto, la bienvenida a todas las autoridades, más allá de los ediles que conforman este cuerpo deliberativo local, que cumple 100 años y que nos invita, como en la otra charla sobre delincuencia juvenil, también a meternos de lleno en esto que es tan rico para la historia y tan importante para todos los argentinos. Vecinos, instituciones de seguridad, fuerzas militares, y en esta etapa de nuestra historia involucró a numerosos componentes de nuestra sociedad que fueron llamados a servir a su patria, todos consustanciados con una causa irrenunciable: la soberanía argentina en las Islas Malvinas y también en el Atlántico Sur. Invitamos al presidente del Consejo Municipal, Gustavo López, a dirigir unas palabras. Buenas noches para todos, buenas noches a nuestros héroes. Y como decía Pepe, en el marco de los 100 años de nuestro Consejo Municipal, esta es la segunda actividad que llevamos adelante en esta oportunidad con los héroes de nuestra ciudad.
Obviamente que esto fue consensuado con ellos para hacer este evento, pero posteriormente fue organizado con los hijos de cada uno de ellos, que fueron los que nos orientaron para ver de qué manera teníamos que llevar adelante esta, que en principio le llamábamos una charla, pero que los hijos lo titularon Malvina, la historia en primera persona, y yo me animo a decirle, como me sugerían algunos de ellos, porque hay escuelas que no pudieron venir por diferentes inconvenientes, llamarle Malvina la historia en primera persona, primera parte, para que haya otras partes más, para que toda la ciudad, toda la provincia y todo nuestro país conozca de que hubo un puñado de argentinos defendiendo la soberanía. Quiero agradecer a mis compañeros del Consejo que entre todos organizamos este tipo de eventos, que no va a ser el último, al señor Intendente que hace un ratito me llamó por teléfono por un inconveniente reciente, saluda a cada uno de ustedes y pide disculpas porque no puede estar, al secretario de Cultura Lucas Ferro, que nos permitió hacer este evento y nos dio todo lo necesario para que salga de la mejor manera esta charla con ustedes. Agradecerle a Pepe la predisposición. Pepe, muchas gracias por ser nuestro locutor también. Cuando te llamamos y te invitamos y te contamos lo que estamos por llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente, dijiste yo estoy. Y bueno, nuevamente a los hijos de cada uno de ustedes que fueron los que nos acompañaron para hacer esto. Muchas gracias, ustedes son los protagonistas, ahora vamos a poder saber cosas que por ahí nosotros no conocíamos de ellos, de su vivencia, de qué sintieron, de cómo la pasaron, de absolutamente todo lo que quieran preguntar, ellos están dispuestos a contestar. Así que muchísimas gracias a todos los que vinieron y regalarle este mimo también a nuestros héroes. Muchas gracias y a disfrutar de todo lo que ellos nos van a contar. Bien. Se encuentran presentes el concejal Cosco Báscolo, Walter Creni, además del presidente del Consejo, Fito Maggio y Hugo Firmán, que acaba de llegar. Gracias, Hugo. La concejal Natalia Caparelli, la concejala también, ¿cómo le va? Constanza, Fedra y Nancy. Bueno, comenzamos, pero antes vamos a presentar a quienes van a escuchar. Bienvenido el secretario de Cultura también. A quienes van a escuchar las preguntas. Si no les parece viable levantar la mano, pedir el inalámbrico, lo pueden hacer a través del WhatsApp. ¿A qué número? Vení. Aquí tenemos a nuestra secretaria que va a recibir todos los mensajes. Hola, ¿qué tal? Pueden mandar sus dudas, sus preguntas al 3482-240628. Va a estar en la pantalla en un ratito, así que bueno, no se queden con ninguna duda. Una vez que llegan las preguntas las formulamos, ¿verdad? Pero me parece que amerita que le digamos y le preguntemos, ¿no? En persona, de eso se trata. En primera, si no sería en segunda persona. Nos presentamos y vamos a recorrer para que todos conozcan quiénes son, dónde estuvieron, qué hicieron en Malvinas. Adelante, chicos. Buenas noches. Soy Rodolfo Rodríguez, oriundo de la ciudad de Córdoba. Soy sección mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina y fui destinado en principio a la Tercera Brigada Aérea, Cito Reconquista. Yo llegué en el año 80, siendo generado del cabo, o sea, personal recién egresado, y después, cuando vino el conflicto del 82, tengo una orden de desplegar Malvinas. De esta forma, se cumplió la orden fragmentaria que se llamaba en su momento, y tuvimos que partir, digamos, en diferentes grupos a través de la vía aérea, que el C-130 en este caso llamado el avión Hércules. Nombre, apellido y dónde fueron destinados, ¿puede ser? Así hacemos un poquito ágil. Yo llamo Omar Torres, vine en el 78 a la Tercera Brigada Aérea como cabo
y en el 82 nos fuimos a Malvinas, una escuadrón Pucará. Colóquenlo bien de frente al micrófono, así pueden escuchar perfectamente bien. Yo soy Roque Márquez, pertenecía al Escuadrón Aeromóvil Pucará y fui destinado a Darwin, Isla Borbón, muy poco en Puerto Argentino. Buenas noches, mi nombre es Héctor Roma, oriundo de Córdoba. Vine destinado a la Tercera Brigada del año 1979 y en el año 1982 estuve en Puerto Argentino. Buenas, soy Pedro Miseli, hice el servicio militar en Marina y me tocó el portaaviones ARA 25 de Mayo. Con eso hicimos toda la parte de Malvinas. Buenas noches, soy Claudio Víctor Martinelli, oriundo de La Vanguardia, una zona rural 50 kilómetros noroeste de Reconquista. Hice el servicio militar como soldado conscripto en el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes y participé en la defensa de Puerto Darwin y Pradera del Ganso. Muy buenas noches, soy César Raniero, hice el servicio militar como conscripto clase 62 en la Armada Argentina y me tocó como destino el destructor Arauchar. Hola, soy Osvaldo Buster, hice el servicio militar en el Regimiento 12 Infantería en Mercedes Corrientes y participé en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur en Puerto Argentino, Monte Charlegue y Darwin. Buenas noches, soy Carlos Calandra, en el año 82 era cabo, mecánico de instrumental del avión Pucará. Me retiré de oficial mayor y vivo en Avellaneda y solamente estuve viviendo en Reconquista hasta el año 87 que me casé. Buenas noches, soy José Gerardo Lea, persona militar retirada de la Fuerza Aérea Argentina. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Marcori, soy oficial mayor retirado de la Fuerza Aérea, mecánico de avión y fui desplegado en esa época, 1982, como mecánico de primera línea. Hola, buenas noches, soy José Perezón y estuve en Malvinas en el año 82 con el Regimiento 12 Infantería Mercedes Corrientes, desplegado en Monte Dos Hermanas y en la defensa de Puerto Darwin. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Juan Alberto Mancilla, soy de Córdoba, suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, desplegué a Malvinas con el Escuadrón Pucará allá en 1982. Buenas noches, mi nombre es Hugo Ramón Argüello, soy suboficial mayor de la Fuerza Aérea Argentina, desplegué a Malvinas en el año 82 y estuve destinado en el Escuadrón Aeromóvil Pucará. Estuve en Puerto Argentino como mecánico de avión, en Darwin como mecánico de avión y con la defensa de Puerto Argentino, de Puerto Darwin, perdón. Bueno, buenas noches, gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Omar Obregón, soy nacido en Reconquista. Soy oficial retirado de la Armada. Participé en el conflicto del Atlántico Sur a bordo del destructor misilístico tipo 42 Ara Hércules como personal militar. Participé en la Operación Rosario y en las operaciones de combate hasta el final de la guerra. Mi especialidad era en la Armada era técnico electrónico. Mi misión a bordo del buque era trabajaba en la parte del sistema de computación. Mi misión era reparar, localizar fallas y mantenimiento del equipo de automatización de datos. Mi puesto de combate, cuarto de computador. Buenas noches. Soy Héctor Espesó de Lanteri, estuve destinado en el crucero General de Belgrano hasta su hundimiento y luego en la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy llamado Museo de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Era radiotelefonista en el crucero Belgrano.
Buenas noches, soy Medina Francisco, yo estaba en el regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres, era soldado clase 62. Buenas noches, soy Raúl Sánchez, nacido en el Tapialito, adoptado en Reconquista por temas de trabajo. Yo hice en La Paz artillería con cañones Soma 155 milímetros y estuvimos en Puerto Argentino haciendo fuego para la gente que estaba en el Monte Dos Hermanos. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Vidal. En el año 82 me encontraba incorporado como soldado en la Infantería de Marina y participé el día 2 de abril, después de navegar 5 días y 5 noches en el desembarco, cuando recuperamos nuestras Islas Malvinas, y ese fue mi rol de combate en la Infantería de Marina. Gracias. Muy bien, la presentación de cada uno de los muchachos, su destino, dónde estuvieron, y ahora les toca a ustedes hacer las preguntas relacionadas a estos 40 años, y si desean... Bueno, es una pregunta bastante personal. Buenas noches primero, gracias por estar. Yo creo que nunca voy a tener el título que tienen ustedes, que es de héroes. Es por eso que en mi corta edad me imagino que ustedes también, siendo tan jóvenes, no sé cuánto habrá pasado desde que terminó la guerra y ustedes volvieron a sus casas, pero ¿y cuánto pasó? Tampoco sé, desde que los llamaron por primera vez héroes. Por eso mi pregunta es esa: ¿qué sintieron? Es muy personal, creo yo, pero ¿qué sintieron la primera vez que los han llamado héroes? Quizás el primero que les llamó héroe fue su compañero, lo escucharon en la radio, o alguien más personal en su casa, en su familia, su hijo, su hermano, su papá, su mamá, pero quien sea que les haya dicho por primera vez: sos un héroe, sos el héroe de esta patria. ¿Qué sintieron? Porque yo creo que es algo que yo nunca voy a sentir. Entonces me gustaría saber qué es lo que sintieron, si en su momento, si lo recuerdan, ¿no? Que creo yo que pudo haber sido un día muy especial, un momento muy especial para ustedes, que fueron reconocidos así como héroes. Bien, voy a contestar esta pregunta, que es lo que yo sentí en el momento que regresé a mi hogar, después de haber participado con la Guerra de Malvinas. Sentimos un gran olvido prácticamente. 10 años nosotros estuvimos sin saber inclusive que éramos excombatientes, porque mucha gente me pregunta a mí cómo hicieron estos 10 años para poder superar esto. No, yo dije, creo que no pasó una semana donde me tuve que olvidar de Malvinas y salir a buscar trabajo. Por eso aparecí acá en Reconquista, desde un pueblo del interior, venir a Reconquista a trabajar donde formé mi familia, y hoy gracias a Dios estoy bien. Y nunca me creí un héroe como lo sienten ustedes. Nosotros héroes le decimos a los muchachos, compañeros nuestros que murieron en Malvinas, pero sí comencé a sentirme orgulloso cuando me empecé a conocer con todos ellos. Fue la primera vez que me sentí que hice algo por mi patria. Fue cuando formamos los centros de combatientes y me empecé a conocer con mis compañeros. 10 años de olvido después del regreso. Fue bastante duro para muchos compañeros que yo lo escucho en distintas charlas hablar. A mí no me quedó mucho tiempo de pensar sobre Malvinas. Lo que quería era trabajar y salir adelante. Gracias. Excelente. Las respuestas breves, si amerita extenderse, no hay ningún inconveniente, pero la idea es que todos puedan responder las preguntas. Carlos Serná, concejal, mandato cumplido. Esta va a ser para vos, Juan Carlos, que
que arrancaste, pero me quedé con lo último que dijiste cuando dijiste que desembarcaste en Malvinas después de 5 días de navegación. Contarme esa experiencia, de qué sentiste, porque me imagino muy joven, qué sentiste, la sensación, cuál era tu pensamiento cuando desembarcabas en Malvinas, donde te enfrentabas a algo nuevo en tu vida, donde dejaste atrás tu historia, donde dejaste atrás tu familia, dejaste tus amigos. ¿Qué sentiste ese día? Bien, me creí una persona después que tomé conciencia de lo que habíamos hecho, nosotros después de mucho tiempo, ¿no es cierto?, porque en ese momento no lo pensamos. Yo, como les comenté, que estaba incorporado en la Infantería de Marina, en el DIN 2, Batallón de Infantería de Marina número 2, escuela, con asiento en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Ya tenía una instrucción bastante hecha sobre mis espaldas, porque ya estaba casi a punto de salir de baja, ya tenía 19 años. Resulta que ya tenía también algunos desembarcos en el Golfo San Jorge, donde íbamos a hacer tiros, a practicar lo que hace la Infantería de Marina, estar instalado en un batallón por tierra sería, no, en la Infantería de Marina no navega en buques como los marinos, que son los que conducen el buque. Ellos eran los que nos llevaban a nosotros a hacer las instrucciones al Golfo San Jorge, donde desembarcábamos y teníamos prácticas de tiro. Regresamos los primeros días de marzo de 1982, de 2 semanas de prácticas de tiros, y volvimos al batallón, al BIN 2, y a los 10 días con mucho apuro tuvimos que preparar nuevamente todo lo que sea nuestra ropa de abrigo y volvernos a embarcar. Fue muy distinto hacer esta campaña con la munición que llevábamos, yo era de cañón 105, a lo que preparamos en ese momento. El día 28 de marzo, al mediodía, salimos a mar abierto, sin saber a dónde iba, después de navegar 3 días, nos agarraron una tormenta muy fuerte, y en ese momento el comandante de la Operación Rosario, que es el comandante Carlos Busser, nos reúne en un comedor un poco más grande que esto, y también por los altoparlantes en los camarotes, todos los soldados que estábamos en el Cabo San Antonio. En ese barco iba yo a Malvinas, más 5 barcos más y el submarino Santa Fe, que me enteré luego de la guerra, después que quienes íbamos a Malvinas. En ese momento el comandante Carlos Busser nos reúne y nos dice: soldados, estamos navegando hace 3 días y 3 noches, y llegó el momento de devolverle a la Infantería de Marina lo que año tras año invierte para adiestrar soldados. Nuestra misión es recuperar las Islas Malvinas. Nos llenamos de orgullo. Así también nos pidió que vamos a llegar a una ciudad donde nos vamos a encontrar con personal civil, donde vamos a encontrar con militares que nos están esperando. Si ellos no oponen resistencia, nosotros actuaremos con lo más suave que puede una fuerza. El que comete violaciones, robos, será penado por la ley, que yo mismo lo voy a dictar. Así nos dijo. Nos volvimos todos al camarote. A los 2 días nos preparamos, a las 5 de la mañana del 2 de abril, nos levantamos, desayunamos y subimos, cada cual a su anfibio. A mí me correspondió el anfibio número 7. En ese momento del desembarco me voy con mis compañeros, 20 soldados en un anfibio, más el piloto y el apuntador del anfibio, el cual nos largamos al mar, porque el buque no se acerca, en tiempo de guerra no se acerca a las costas. En las campañas sí lo hacía, y cuando bajaba la marea nosotros bajábamos, pero en tiempo de guerra no, se quedaba muchos kilómetros adentro, así que el anfibio navegó hasta las orillas, y en ese momento recordamos lo que él nos dijo: si no somos agredidos, nosotros lo único que vamos a hacer es izar nuestra bandera y vamos a tomar posesión de las islas, que es lo que nos corresponde. Cuando el anfibio pisa cabecera,
nos dimos cuenta que dejó de navegar y comenzó a andar. Se paran 4 soldados de los 20 que íbamos adentro para cubrir el anfibio, cada cual con sus ametralladoras, como para defender el anfibio de algún cohetazo, algún cañón. Y al lado mío se para el soldado Tello, que fue la persona que me iba transmitiendo lo que se veía, estaba muy oscuro todavía, y yo lo investigaba porque yo estaba bien sentado al lado de él, él se paró, yo me quedé sentado, la orden era no pararse, más que los 4 soldados que estaban destinados para esa ocasión, y yo le comentaba, le decía, ¿se veía algo? Decía, no se ve nada. En un momento me dice, se ven luces, se ve la ciudad. En un momento me dice, estamos llegando a la ciudad, estamos por pasar por un cementerio. En ese momento comenzó la balacera, lo vi en la Tello de mano y ahí me di cuenta que la cosa era en serio. Tuvimos que afrontar eso, el anfibio se detiene, el apuntador comenzó a tirar a un destacamento militar de donde nos estaban agrediendo, disparamos con cañón, con ametralladoras, Tello fue herido en la mano, me dice, me dieron, lo envolvimos con una remera y él se quedó en el anfibio y nosotros nos largamos a combatir. No tengo idea cuánto tiempo habremos combatido. Cuando aclaró, ellos se rinden, levantan bandera blanca y nosotros pudimos caminar y hablar entre nosotros. En ese momento me enteré que también, ya era para ese momento, eran más o menos las 9 de la mañana, que en casa de gobierno había muerto el capitán Giachino y 2 oficiales heridos. Fue todo lo que viví yo en la guerra de Malvinas. El día 2 y el día 3 de abril salimos a buscar marines que se vestían de civil, porque nuestra orden era liberar el aeropuerto, casa de gobierno, la policía, tomar los prisioneros. Hicimos esa misión todo el día 2, el día 3 y el día 3 de abril por la noche tomamos un vuelo, mi batallón, y quedamos en Río Gallego. Desde ahí no viví la crudeza de la guerra como mis compañeros, viví únicamente ese momento del día 2 de abril en el desembarco. Gracias. Se hace difícil, ¿no? Pero vinimos a escucharlos y, bueno, los que somos contemporáneos, lo veo a Daniel, a Fito y algunos más de aquella época, ¿no? Que a veces escuchábamos Radio Colonia de Uruguay para saber la verdad. Otro de los temas también de aquel momento, ¿no? Y a la noche escuchar la radio, a ver qué decían de nuestros muchachos, nuestros militares de la Tercera Brigada Aérea. ¿Miedo? ¿Hubo miedo, Juan? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El que fue a la guerra y te dice que no tuvo miedo, miente. Todos tuvimos miedo. En el caso particular nuestro del Escuadrón Pucará, que estuvimos en Puerto Argentino, en Darwin, en Bahía Elefante, en Bahía Foc, divididos. Nosotros sufrimos mucho después del 1 de mayo, donde perdimos nuestros compañeros, nuestros 7 suboficiales y un piloto, que lo perdimos el 1 de mayo, 8:30 de la mañana. Fue un golpe muy duro porque es como que ustedes están todos sentados acá y a los 5 minutos hay 4 o 5 que no van a estar más. Y los tuvieron que alzar y llevarlo a otro lado para enterrarlo, para ponerlo a un costado de un galpón. Y teníamos todos 18, 20, 21, 22 años, 24. Y a uno se le llenaba el alma de preguntas. Nosotros, personal militar,
entramos a la fuerza porque nos gustaba, porque la queríamos, pero nadie estaba preparado para una guerra. Nadie, absolutamente ninguno, estaba preparado para una guerra. Pero bueno, es lo que nos tocó. Yo siempre digo por ahí en las charlas que agradezco a Dios haber ido y agradezco a Dios haber podido volver. Si no hay pregunta, concejal Fito Máquina. ¿Se escucha? Yo le quería preguntar a todos qué sintieron cuando se subieron al tren, al colectivo, al avión, a lo que fuera y que lo llevó para el sur. Que esa es una duda que siempre tuve, si era podía más el miedo, la ansiedad, el hecho de que uno era joven. Por ahí había pensamientos cruzados seguramente, así que eso me gustaría preguntarle. Bueno, yo voy a contestar un poquito, después le paso a algún otro. Digamos, lo que me pasó a mí, por ahí yo siempre hablo de experiencias personales, porque esto es muy... O sea, todos tenemos vivencias distintas, si bien habiendo estado en el mismo lugar, digamos. Porque a lo mejor a 5 metros de distancia ya no es lo mismo que lo que yo viví que lo que vivió el otro que estaba. Entonces la experiencia personal fue, digamos, ya empezó desde mi casa la experiencia personal. Muy pocas veces yo lo conté, digamos, yo ya estaba de baja, yo había salido de baja por sorteo en noviembre del 81 y vivía en el campo, en el medio del monte. Lo voy a resumir cortito. Éramos una familia compuesta por 4, mis padres y 2 hermanos, un hermano 3 años mayor que yo, pero mi papá, cuando yo tenía 13 años, en el año 76, tuvo un accidente laboral y se mató. Peones rurales, muy humildes, vivíamos en un rancho, piso de tierra, de paja, digamos. Y bueno, no teníamos otra posibilidad, entonces mi mamá se quedó a trabajar en el campo y con nosotros dos, digamos. O sea que yo desde los 14 años que empecé a trabajar, digamos, en esa época. Primero en tareas rurales. Bueno, ¿qué pasó? Yo no me acuerdo bien la fecha, si era jueves y Viernes Santo era 8 y 9 de abril. En el año 1982, veces que así era 8 y 9 de abril, era jueves y Viernes Santo. El día martes no había teléfonos celulares, no había teléfonos. En esa época se manejaba el radiograma. Entonces a la unidad regional novena llega la comunicación de que tenían que incorporar a los soldados. En eso estaba yo. Me manda el radiograma al policía de la Sarita, y el policía va con su móvil a mi casa, ¿no? E iba la respuesta a lo que vos decís. Y estábamos mi mamá y yo, porque mi hermano estaba acá en Reconquista, que había empezado el instituto, que quería a ver si podía estudiar, digamos. En el medio del monte, porque no había nada cerca, llega el policía esa tarde y mi mamá me dijo, yo le digo, ¿qué hago? Me voy mañana en el colectivo y que venga mi hermano. Mi mamá me dijo, no, hijo, la patria te llama, vos te vas. Y me vine en el auto del policía y mi mamá se quedó sola. Entonces, desde ahí yo dije, es un orgullo defender la patria. ¿Y quién no? Fue con mucha gloria, mucho orgullo a defender la patria. Incluso yo mismo he dicho, como muchos de nosotros, que se vengan los ingleses que le vamos a comer el hígado. Pero el problema se arma, como decía Juan Mancilla, cuando vos empezás a vivir realmente la guerra. Nosotros la empezamos a vivir cruelmente el 1
de mayo. Ahí tomamos conciencia realmente a qué estábamos haciendo, porque nosotros estábamos en Darwin cuando atacan el asentamiento de los Pucará, la base Cóndor, estábamos ahí. A partir de ahí nosotros vimos que realmente qué era lo que iba a suceder. Si bien antes nosotros, la mayoría de los del ejército, sufrimos un montón de cosas que más bien no tenían que ver con bombardeo y esas cosas, pero sí sufrimos necesidad, digamos, por el hecho de estar en una situación de conflicto. Pero fue un orgullo para todos. Fue un orgullo Malvinas, que yo siempre digo, todos, el pueblo nos mandó a defender nuestras Islas Malvinas y todos fuimos con orgullo a hacerlo, todos. Pueblo que colmó la Plaza de Mayo y todas las plazas para mandarnos. Y disculpen, como dijo Juan Carlos, pueblo que no estuvo al regreso, pueblo que no nos recibió con la euforia que nos mandó. Teníamos 18 y 19 años. No estoy reprochando nada, ¿no? No se entienda eso, por favor, si no estoy contando una realidad. Un poco como somos los argentinos, exitistas. Una cosa, Fito. Nosotros éramos soldados con cripto. Nosotros no elegimos ser militares. A nosotros no nos dijeron, ustedes van a ir a Malvinas. Nos llevaron. Nosotros hicimos servicio militar como todos los muchachos, diferente de la Fuerza Aérea, que ellos eligieron ser militares. Nosotros no elegimos, pero nos llevaron a Malvinas. Nosotros sabíamos que íbamos a Malvinas. Nosotros nos pusieron en un tren, en un avión, y ahí nos pasaron a Puerto Argentino. Ahí nos dijeron íbamos a llegar a Malvinas. Teníamos 19 años. Muchos estábamos trabajando, muchos estábamos estudiando, teníamos otro tipo de ideas de la vida. Y en un momento nos encontramos en un conflicto, en una guerra. No fue una opción para nosotros. Si bien nosotros, como dice Claudio, nosotros queríamos defender y nos sentíamos orgullosos de defender la patria, o por lo menos conocer la isla Malvinas. Argentina recuperó Malvinas, nosotros estábamos ahí, estamos orgullosos, estábamos contentos, pero cuando aparece el conflicto, cuando aparece la guerra, el 1 de mayo, nosotros estamos a 200 metros de donde tiraron la primera bomba. Explotaron el avión Pucará delante nuestro. Nuestras carpas se perforaron todas de la esquina de las bombas. Fallecieron nuestros compañeros. Nosotros nos encontramos en una cosa completamente distinta. Del orgullo, del paseo que estaba por dar por Malvinas, nos encontramos en una guerra. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Realmente eso fue bastante... Hola. Hola. Ese es el problema que teníamos. Nos encontramos que las cosas eran distintas, que los ingleses venían, que nosotros éramos muchos soldados que estábamos en un lugar completamente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros fuimos del Regimiento 2 Infantería de Mercedes Corrientes, 30 grados, 31 grados, 40 grados de calor. Ese es uno de los primeros problemas que tuvimos. Uno de los problemas, el clima. Malvinas es viento, viento fuerte, llovina permanente, temperaturas que están por debajo de los 10 grados, 11 grados permanentemente, y cuando no, más bajo. Nosotros nos agarró justo en la época de empezar el invierno. Así que uno de los primeros castigos
el clima. El otro, no teníamos alimento. Nosotros fuimos a Malvinas y toda la logística quedó en el continente. Nosotros pasamos a Malvinas con las armas nomás. Eso fue un error, el segundo error que cometieron por el tema Malvinas. Y éramos inexpertos, porque éramos inexpertos. Como dice, yo hice la sesión de estilo, el Regimiento 12 Infantería, escribía a máquina. Y cuando salí de baja, después estaba estudiando en la facultad, me convocaron de vuelta, me fui contento. Pero ni pensé que íbamos a ir a Malvinas. Pensé que íbamos a ir al regimiento de vuelta. Formaba una compañía de 6 infantería, infante, digamos, de un día para otro, a Malvinas. Fueron varias cosas, pero bueno, era este tipo el orgullo de... Nosotros estábamos contentos, creíamos que íbamos a ganar, que íbamos a venir contentos, porque así nos decían. Pero resulta ser que venimos tristes porque lo perdimos. Porque realmente perdimos. Bajaron la bandera en el puerto en Darwin, nosotros nos tomamos prisioneros y vinimos con la cabeza gacha. Nos encerraron los colectivos, no nos dejaban ver a la gente. Nos fuimos al centro de recuperación, 15 días, 20 días, comimos lo que no comimos en toda Malvinas. Y de ahí vinimos de vuelta al regimiento. Fusiles nuevos, ropa nueva, todo nuevo. Desastre. Eso por ahí uno lo cuenta, y nosotros pasamos muchos años y no lo contábamos, lo escribíamos, lo decíamos. Pero es así. Nos pasó una cosa que realmente nosotros no estábamos preparados para eso. Pero estábamos contentos, queríamos recuperar Malvinas. Malvinas son Argentina y eso siempre decimos, por más que nos toque. Malvinas son argentinas porque está ahí dentro de nuestro continente, está en nuestra plataforma submarina, por historia, por lo que fue. Pero ahora ya nos ocupamos los ingleses, desgraciadamente. Pero vamos a recuperar. Seguramente que vendrá un gobierno o vendrá alguien que recupere Malvinas. Nosotros estamos contentos porque están nuestros compañeros que fallecieron ahí. Eso no es. Voy a agregar algo. Creo que le faltó. O sea, nosotros teníamos 19 y 18 años, la mayoría. Pero nos fuimos, como que salimos de la escuela, cuando te dan recreo, salí y entonces nosotros nos sacaron del regimiento, contentos, sin saber, como dijo Guster, sin saber dónde nos llevaban, sin saber dónde íbamos. El arma que teníamos nosotros teníamos un cañón 105 sin retroceso, disparaba de 3 a 5 disparos por minuto, pero el gran problema que teníamos nosotros en la isla era que al tirar un tiro eso vibraba y se hundía, porque allá en la turba es toda floja, se hundía el cañón y nosotros teníamos que cambiar de posición continuamente. O sea, creería que de armamento no teníamos. Como dijo Guster, cuando nosotros vinimos acá en nuestro regimiento, nos dieron fusiles nuevos que sacaron de las cajas, brillaban de nuevo esas armas. Y allá nos fuimos con los fusiles. Bueno, primero tuvimos el cañón que éramos 6 soldados y de los 6 soldados teníamos que cambiar de posición continuamente cada disparo que hacíamos y se hundía eso. Nosotros, el cañón nuestro pesaba 400 kilos y éramos entre 6 soldados. Y entre los 6 soldados teníamos que cambiar de posición hasta que por ahí, casualidad, cargamos una vara luminosa trasante, alumbró desde donde salió hasta donde cayó y bueno, al segundo teníamos bomba por donde queríamos, porque ellos con los buques ellos se ponían a 27, 28 kilómetros y allá te hacían disparos con los buques, día y noche. Es lo que ellos te enloquecían, psicológicamente te estaban trabajando de esa forma.
Y otra cosa, los fusiles que después cuando nos rompieron el cañón donde estábamos nosotros en la posición que nos descubrimos, nos dieron fusil culata de madera, creo que de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y allá, como decía Guster, allá se vivía caminando en hielo, en la escarcha, continuamente, y era una cosa, el frío. Nosotros hicimos trinchera bajo la tierra, vivíamos ahí abajo, tapamos arriba con los mismos pastos, porque allá lo cortaban así en cuadritos, lo hacían secar, creo que usaban de leña, y vivíamos bajo en las trincheras y continuamente no estábamos secos, porque eso goteaba y estábamos, prácticamente vivíamos en el barro, continuamente, porque nosotros salíamos de la trinchera donde estábamos y arriba vivíamos igual caminando arriba de escarcha, porque ahí continuamente era nieve, agua, nieve y hielo, no había otra cosa. Y el abrigo que teníamos nosotros, 2 meses casi estuvimos, 2 meses. Fuimos y vinimos con la misma ropa, fuimos con 2 remudas de ropa, llevamos una camuflada y una verde, fuimos con la verde, casi 2 meses estuvimos en Malvinas y vinimos con la misma ropa, o sea, con la ropa verde que fuimos. Casi 2 meses. Hambre, a nosotros yo era del Regimiento 5 de Infantería de Paso Libre, nos daban latas de choclo para que nos alimenten. ¿Qué pasaba con eso? Se hacía como gelatina, cuando vos abrías la lata, con el frío se congelaba y se hacía como gelatina, o sea que eso, si eso parecía que era un alimento para nosotros, era como que nos estábamos friando por dentro y por fuera. O sea, alimento y alimento totalmente... En Malvinas no hay leña. No hay árboles, no hay leña, no hay nada. Allá no podíamos hacer fuego, por eso continuamente estábamos mojados. Fuimos con... Suponele 2, 3 medias, con el mismo borseo, por más que nos hayamos puesto las 3 medias, pero vivíamos en el agua, en el barro. La turba era esponja, la turba es que hoy ellos antes usaban como leña, no hay árboles, entonces ellos hacían paladas, es una materia orgánica, que entonces lo secan en sus casas y usan las calefacciones para calefaccionar. Antes cuando no había, ahora ya hay gasoil, hay gas, hay otra cosa. Pero antes usaban toda la turba como elemento. Y nosotros hacíamos los cuadrados en la turba, poníamos nuestras carpas y bueno, filtraba, pues esta tuve siempre, la isla tuve siempre. Filtraba todo el agua y se nos mojaba. Eso era, ¿no? La concejal Natalia Caparelli, por favor. Pepe, para que le quiero decir algo también a Fito. Porque, como dijimos hoy, cada uno tenemos nuestra partecita distinta a los demás. Todo lo que contaron ellos lo hicieron del primer momento, como Juan Carlos 2 de abril. Ellos entraron mucho antes a la isla. En el caso mío, yo fui uno de los casi últimos, yo entré el 13 de junio en avión. Nosotros teníamos ganas de ir porque todo lo que veía el pueblo argentino, que íbamos ganando, que hundíamos fragata, todas esas cosas nosotros las veíamos por televisión en Comodoro Rivadavia esperando para ir. Nosotros teníamos ganas de ir porque nos sentíamos de menos estando en el continente. Con esa euforia nos fuimos allá y nos encontramos con la realidad que era una guerra tremenda. Gracias, Raúl. Ahora sí, concejal. Natalia Caparelli. En estos 100 años del Consejo Municipal de Reconquista. Bueno, buenas noches a todos. Como dijeron mis compañeros, muchísimas gracias por estar hoy. Gracias por hacer este ejercicio tan duro de memoria, porque si bien se mezcla el orgullo de haber pertenecido, de haber formado parte, de haber hecho patria, también los vemos y escuchamos sus voces quebradas y sé que es difícil todo lo que han vivido y tener que venir y contarlo es de alguna manera volver a vivenciarlo. Así que muchísimas gracias por eso.
Quiero preguntarles, tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer dos preguntas puntualmente. La primera es en este duro contexto en el que estaban todos, siendo muy jovencitos y viviendo perdiendo compañeros, viviendo en contextos de frío y hambre, ¿cómo era la convivencia entre ustedes? ¿Cómo hacían ustedes para mantener el ánimo y no caer en esta situación tan difícil que les ha tocado vivir? Esa es la primera pregunta que quiero hacerles. Y la segunda pregunta, ya para después dejar el micrófono a otra persona, es teniendo en cuenta que hay mucha gente joven, muchos chicos, mis hijos, que han tenido la suerte de escucharlos, que hoy están aquí de nuevo presentes. Quiero preguntarles qué mensaje dejan ustedes a la juventud y a la sociedad luego de haber participado en una guerra. ¿Qué mensaje nos dejan a nosotros como una comunidad respecto a la participación en una guerra, en un conflicto de estas características? Muchísimas gracias. Una cosa más, no han hecho solo patria en Malvinas, lo continúan haciendo, permitiéndonos a nosotros conocer la historia de primera mano. Así que gracias. En mi caso puedo responder la segunda pregunta. La primera no la viví tal cual porque estuve enmarcado en el destructor Arabuchara. Ahí teníamos todo, teníamos comida, teníamos para dormir, teníamos para bañarnos, teníamos todas las comodidades de un buque de guerra, ¿no? Pero en la segunda pregunta, el mensaje que uno da hoy, y justamente lo hemos vivido en estos 150 años de Reconquista con el descubrimiento de la Rosa de la Paz. Pregonamos la paz por encima de la guerra. Sabemos que la guerra fue un error y un horror. Algo había que hacer, pero la guerra no. Falló la diplomacia, sin duda, y eso no nos tiene que volver a pasar. Mencionaba la Rosa de la Paz. ¿Por qué? Porque justamente es lo que pregonamos desde que nos empezamos a reunir. No a la guerra, sí a la paz, pero tampoco ser blanco cuando hay que reclamar en los lugares que hay que reclamar. ¿Por qué? Porque sabemos que el pirata es pirata y está pensando siempre a lo lejos. No da puntadas sin hilo, diría la abuela. Entonces, frente a eso hay que estar firme, convencido y reclamar en todos los lugares donde sea factible para que la recuperemos en forma pacífica, en paz, y que la celeste y blanca vuelva a flamear libremente en Malvinas. Hola, buenas noches. No sé si voy a contestar la primera pregunta como quisiera, primero, antes que eso, comentarles. Es muy difícil resumir tanto día de guerra en tan poco tiempo. En primera parte, teníamos alrededor de 12 a 15 grados bajo cero todos los días, llovía todos los días, el viento mínimo es de 60 kilómetros por hora. Primer problema grave, era gravísimo el problema porque no nos podíamos quedar quietos, tuvimos un desgaste físico enorme, porque temblábamos de frío día y noche. Como dijo Francisco, teníamos todo puesto encima. Cuando llegamos a Malvinas nos pusimos todo lo que llevamos encima. No teníamos más ropa que esa. Nunca nos sacamos la ropa, nunca nos bañamos, nunca. Y fui de cuerpo una sola vez en 40 días, porque teníamos un estreñimiento, porque comíamos tan poco, que era un cocido a la mañana, sin pan, porque no había una panadería
1.500 personas que éramos en Darwin. Hablo de Darwin porque fue la mayor cantidad de tiempo que estuve. Fue Darwin, primero fue el Monte Dos Hermanas, después a los 5 días fue Darwin, la defensa de Darwin. Si bien estábamos cerca de un pueblo, no había para comer pan. Ya cuando antes de salir de acá ya no comíamos pan. Y cuando volvimos lo que queríamos comer era pan. Y lo que hablábamos era de comida, todos los días. Con nuestros compañeros hablamos de comidas, todo el día. Las horas eran muy largas porque estábamos en guerra desde el 1 de mayo. Esos cuerpos sin cabezas, esos cuerpos con las tripas afuera, esos cuerpos quemados, los hemos visto el 1 de mayo. Entonces ahí ya nos dimos cuenta de que era en serio. Y cuando hunden a Belgrano, nos dimos cuenta que estábamos en una isla, pero encima estábamos aislados, porque nunca más iba a llegar nada, ni un barco. La esperanza nuestra, que era el crucero insignia, el más poderoso que tenía Argentina, no iba a llegar a Malvinas. Ya fue muy duro, muy duro. El hecho de nunca poder bañarse, nunca poder tener las condiciones mínimas de aseo y todo eso, se complicó mucho. Se complicó, era complicado. Vivíamos en una carpa en la intemperie, en el barro, porque llovía y llovinaba todos los días. Y después, siendo prisionero, quizás estuvimos un poco mejor. Teníamos 2 comidas al día, nos trasladaban de un lado para el otro. Después ya el transatlántico, nunca había navegado, no quedaba nunca quieto. Lo poco que comíamos lo devolvíamos todo porque nunca habíamos navegado. Yo había ido en avión a Malvinas y volví en un barco transatlántico. Navegar en el Atlántico es muy, muy difícil, extremadamente difícil, porque cruzar el Atlántico con el Norland Hill, que habrá tenido 250 metros de largo por 60 de ancho, un transatlántico, las olas lo levantan y queda en el aire. Las hélices hacen temblar todo la estructura del barco. Toda la estructura del barco. Es imposible dormir. Es imposible estar quieto. Si bien nos trataron bien, son caballeros de la guerra. Porque de lo contrario, si hubieran querido matarnos todos, nos hubieran matado todos en Darwin, créanme, sin ningún problema. Ellos mataron únicamente donde vieron resistencia, lo mínimo indispensable. Nos arrearon y después nos hicieron prisioneros. Son caballeros de la guerra. Si bien tenían todos una instrucción mucho mejor que la nuestra, creo que han cumplido con su palabra y la diplomacia vendrá
Y el mensaje que podemos dejar para los más jóvenes, lo que podamos hacer nosotros, es que todos podamos tener en la Argentina cultura. La cultura, el estudio, es lo que nos va a salvar. Siendo cultos, teniendo estudios, vamos a ser libres. Si no, nunca vamos a ser libres. Es lo que nos pasa en nuestra querida Argentina. Tenemos tan poca cultura. Por eso es que nos pasan todas estas cosas que nos pasan. Vivimos mal teniendo un país tan rico, porque nos falta cultura. Ese es el mensaje que le puedo dejar, y que todos, ojalá que todos, que nadie quede sin estudiar, que nadie quede sin cultura, viva donde viva, esté donde esté en la República Argentina. Nada más, muchas gracias. Lo que fuimos en la brigada éramos 96 personas, todo personal de cuadro, 33 oficiales y 60 oficiales mecánicos. No llevamos ningún soldado, no dependían de nosotros ningún soldado. Nunca dormimos en carpa. Dormíamos en edificios de madera, lo normal de la isla, o en galpón de chapa, como en mi caso. Yo tenía 3 equipos de ropa. Pasábamos por el depósito de víveres y retirábamos para el grupo de 20 que estábamos juntos. Nos cocinábamos nosotros. Donde dormíamos teníamos agua fría, agua caliente, baño, cocina, porque era una escuela. O sea, es totalmente distinta la vivencia del soldado que fue con el ejército, que estaba a 50, 60 kilómetros del pueblo, a nuestra realidad. Nosotros trabajábamos 24 horas por 24 horas, depende de dónde estaba el avión, Puerto Argentino, Darwin o la base Calderón, pero siempre con el mismo sistema. Un día trabajando y un día de descanso. ¿Cómo nos manteníamos juntos y todos con buen ánimo después de la muerte de los 7? Estando juntos y tratando de siempre estar ocupados. Siempre teníamos que estar haciendo algo, o porque lo necesitábamos, o para hacer el trabajo de los 7 u 8 que ya no estaban. Porque no recibimos 8 más después de la primera. Fueron solamente 3, porque eran especialidades que nos quedamos sin. Para atender 12 aviones había un solo mecánico de armamento. Ese mecánico de armamento sano nos enseñó a nosotros, que no éramos armeros, qué es lo que había que hacer o cómo había que trabajar. Y así es exactamente para todas las especialidades. Instrumentalistas fuimos 3. El 1 de mayo a la tarde estaba yo solo. Uno en el hospital y uno en el cementerio. El día 3 o el día 4 llegó el segundo instrumentalista, pero los aviones iban desparramados día 4 o 5 en distintos lugares. A medida que se iban rompiendo desde el continente, mandaban más aviones, pero nunca estuvimos los 96 juntos. Estábamos en grupos de 20, en grupos de 30, en grupos de 5. Para mí, el 1 de mayo, a las 4:40 de la mañana, empieza la guerra. Y a las 8:30 de la mañana, yo había tenido 2 ataques o 2 bombardeos. Y en Darwin todavía no había pasado absolutamente nada. Ellos se despiertan a las 4 de la mañana cuando me atacan a mí, como alerta, y los mandan a la pista a preparar los aviones porque había que moverlos de la pista. En el segundo ataque de Puerto Argentino se produce el primer ataque en Darwin, que fallecen los otros 8. Y después, durante el mes de abril, fue un operativo más para la brigada, un ejercicio más. Nada más que no tirábamos bombas de guerra, no tirábamos bombas de humo, sino que tirábamos bombas reales. Hicimos tiros, reconocimos el lugar donde íbamos a operar, pero era una vida normal para un grupo militar, como lo hacíamos en Villocampo, como se sigue haciendo en Villocampo, como lo hacíamos en Garabato, en la ruta de Vera. Los que pintamos canas
muchísimas veces habrán visto los aviones desparramados en las rutas de la zona, practicando tiro, practicando evasión, practicando actividades normales para el tiempo de paz, preparándose para una guerra. Por eso es totalmente distinta la visión de los soldados a nuestra actividad. Y cuando volvimos a la vida normal del militar. Yo me fui el 8 de abril, directo de Pucará a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia a Río Gallego a Malvinas. El grupo grande se fue en Hércules, derecho desde Reconquista a la isla Malvinas, un par de días después que yo. Yo volví el 15 de julio, no 15 de junio, sino el 15 de julio, tuve un mes prisionero, fui en avión, volví en barco, me entregaron en el puerto de Puerto Madryn los ingleses, después de haber estado un mes prisionero, y así distintas. Si tuviésemos los 96, te contamos 96 historias distintas, porque no todos vivimos exactamente el mismo día en el mismo lugar. Pero generalmente es así. O sea, cada uno ha sufrido de una forma o ha sufrido de otra. Yo no tengo ninguna herida, nunca tuve un compañero herido al lado, pero volví con 17 kilos menos. José Quintana. Sí, buenas noches. A la gran mayoría lo conozco por un lado a la cuestión de la brigada, que como decía Carlito, ellos eligieron estar ahí. El simulacro aquel de la guerra pasó a ser realidad un buen día, pero siempre mi preocupación fue, y creo que la sociedad argentina tiene una gran deuda con aquellos soldados que fueron, por un lado, muchos engañados, y por otro lado, que cuando volvieron no tuvieron, no pudieron ser contenidos por la sociedad. Es como decía Claudio, o sea, fueron despedidos con algarabía, pero nunca fueron recibidos. Y esto es así porque año 2008-2009 con Claudio y los muchachos nos juntamos varias veces porque le habían cortado la obra social. Aunque ustedes no crean, la obra social la habían cortado en la provincia para excombatientes de Malvinas. Y por eso mi reflexión apunta a que la sociedad argentina quedó y va a quedar siempre con una gran deuda, que no lo vamos a superar nunca. Por eso siempre tenemos que apuntar a lo que decía el amigo allá, a la cultura, al estudio, al dar paso a la gente joven, al que sabe. Y creo que eso nos va a conducir a solucionar los problemas de forma pacífica, porque esto no tiene otra solución. No solo porque yo esté convencido y no quiero la guerra, sino porque creo que es lo único razonable. Aunque hoy en día no vemos nada razonable, Ucrania-Rusia, por ejemplo, y bueno, no es razonable. Pero bueno, las guerras siempre que existió la humanidad se han dado, de una u otra manera, por algo, con razón o por sin razón. Pero bueno, hay intereses muy grandes, y bueno, lo nuestro quizá no fue eso, fueron otras cosas, que por eso estoy más convencido de poder solucionarlo un poco más fácil quizás, pero siendo insistente, teniendo gobiernos que lo trabajen siempre, teniendo una agenda de Estado, todos los gobiernos, no importa el color político, y donde vaya y sea el gobierno, plantear siempre lo de Malvinas, más allá de los partidos, de los colores, de las religiones, de las razas, seguir insistiendo, que creo que es el único camino. En realidad, lo expreso porque lo sentí muy de cerca y lo vi muy de cerca con Claudio allá por el 2008 cuando estuvieron sin obra social unos años. Sin contar, como acá yo digo obra social y creen que todo es el remedio, no es así.
hubo más de 1000 suicidios desde Malvinas hasta acá. Y eso no es consecuencia solo de no tener remedio, sino de no tener una contención razonable, decente. Muchos, como decía, después vieron y no tenían trabajo, no sabían dónde ir. Pero bueno, la vida es así, a veces nos toca otras cosas y a veces nos toca cosas más lindas. Pero yo sigo insistiendo que la sociedad argentina tiene una gran deuda con ustedes. Lo que yo en realidad esta noche, viendo las caras y las caras, quería diferenciar y hacer un poco de referencia porque, bueno, mi padre estuvo en 2 conflictos, era personal civil, todos conocen quién era. Y una vez fue a Malvinas y a Chile, le tocó Chile y después le tocó Malvinas. O sea, un día llego a casa y mi mamá llorando, que lo habían llevado, fue a Río Gallegos, no fue a Malvinas, quiero aclarar. A Malvinas fue siempre personal militar. Pero esos recuerdos que uno tiene de su mamá llorando, que no sabía por qué lloraba cuando llegué a mi casa, y el barrio convulsionado y la gente. Pero un detalle, porque hago esto para refrescar la memoria. Nosotros íbamos los sábados a los boliches. Nosotros salíamos los sábados a los boliches en plena guerra de Malvinas. Y esas cosas no tienen que volver a pasar. La guerra estaba en el sur solamente. Exactamente. La sociedad argentina coincide con lo que dijo Claudio. Estaba jugando el mundial. Se jugó el mundial, claro que sí. La guerra estaba en toda la familia de los soldados. Yo en realidad lo que quiero es, bueno, a ver, Marta, Cabezón, tantos años juntos. ¿Cuál es tu actividad que hiciste? ¿Pudiste rehacer tu vida? ¿Pudiste, digamos, psicológicamente habló? Eso no se borra más, obviamente, pero bueno, vos personalmente, ¿qué es? Y bueno, en mi caso, gracias a Dios, me casé con la mujer que era mi novia. Ella me ayudó mucho, y yo mucho tiempo callé, viste que era de perfil bajo, y bueno, trabajando, tratando de dar el ejemplo, porque como sabes, continué en la fuerza, me retiré como oficial mayor y tratando de ser honorable y siempre dar el ejemplo. Siempre hay, porque me acordaba de mis compañeros que ya no estaban. Y yo siempre pregunto, en un hipotético caso en que políticamente se diera lo que pedís vos, siempre le pregunté al personal que estaba a cargo mío, y siempre pregunté, las Malvinas fueran nuestras, ¿quiénes las iríamos a cobrar? Nunca recibí respuesta. Es mi deseo de que las Malvinas sean verdaderamente argentinas y que todos los que quieran vayan a poblar. Yo iría, porque quedó una parte mía allá. Y mi familia lo sabe. He tratado de saberlo, de sobrellevarlo de la mejor forma. Vos me conociste bien, sabés cómo he sido, sabés cómo hemos sido cada uno de nosotros y cómo nos trataban después de la guerra. Te agradezco, digamos. Bueno,
Bueno, buenas noches, gracias por todo esto. Hablando un poco de lo que decía Yaka, yo tenía 7 años cuando sucedió lo de Malvinas y tenía, gracias a Dios que teníamos una maestra que era esposa de un militar, entonces ella como que nos mantenía, éramos como el único grado, siempre hablamos con mis compañeros de esa promo, que era como el único grado que nos manteníamos como haciendo cartas, hablando de la guerra, por ahí nos transmitían que ganábamos, bueno, todo lo que ya sabemos de la historia oculta, digamos, en cuanto a lo que sucedía en realidad. Mi pregunta es la siguiente, un poco trayendo a cotación lo que se decía el señor, es si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de volver a Malvinas y el que si lo hizo, si eso sirvió para sanar, y a los que no lo hicieron, si lo harían. Esa es mi pregunta. Bueno, yo voy a responder en forma personal, digamos. Fueron muchos y el que va dice que le sirve para sanar. Pero yo tengo algo que me dice, hoy para ir tenemos que ir a Chile, Punta Arenas, y de Punta Arenas a Malvinas, con pasaporte. Entonces, yo fui a la guerra de Malvinas porque las Malvinas son nuestras. Entonces, yo con pasaporte me voy y estoy reconociendo de que las islas no son nuestras. Entonces, por ese motivo yo no me iría a las islas por este momento. Si bien hay una pregunta, ¿va a responder la pregunta o si no hay otra? Sí, cómo no. Gracias por la pregunta. ¿Se escucha? Está escuchando. Sí, yo sí volvería, porque me querría salvar, digamos, curar de las heridas, viendo las tumbas de mis compañeros muertos. Yo sí volvería y visitaría a cada uno de ellos y quizás hasta le pediría perdón, porque realmente su muerte para mí fue en vano. Les juro que hicimos lo posible por que no pase esto, pero fue todo a pulmón, y yo le pediría, como le pido siempre a la familia de los muertos, perdón. Yo le pido perdón, porque fue un error, la guerra fue un error. Indudablemente, yo como personal militar estaba convencido de lo que estaba haciendo en ese momento. Hasta hoy estoy convencido de lo que hice y lo hice bien. Pero el dolor que me quedó en el alma es incurable. No cierra jamás, la herida no cierra jamás. ¿Sí? Y solamente me iría para pedirle perdón. No sé si me curaría, porque de mecánico de avión pasé a ser artillero, me pasé a ser defensor de la isla, con mucho gusto, pero no era mi especialidad. Me llevó a hacer eso en las ganas de lograr lo que habíamos comenzado, nada más. Pero no sé, pero sí volvería para eso, Pero como dijo acá el amigo, también volver con pasaporte, con permiso a nuestra tierra, no es nada agradable, por eso pido, por favor, que se sienten a la mesa de negociaciones, que se negocie, que no se deje de hablar de Malvinas, Lo nuestro fue una tristeza, Tengo compañeros que se quiebran, yo me quiebro. Reconocemos el error, reconocemos el sufrimiento. Por eso pido por favor a alguien que se haga cargo, que no se deje las Malvinas, que como fueron, son y serán Argentina, pero nadie hace nada. Pido por favor a los que están capacitados o gobernándonos en este momento, porque realmente yo no puedo pensar de que fue en vano la muerte de mis compañeros, pero lo pienso. Y cada vez peor.
Cada vez peor lo pienso porque vamos a una cosa, vamos a otra, nos conviene una cosa monetaria, queremos estar bien con Dios, con el diablo. Y nosotros tenemos esta triste historia que ahora nos dejan, gracias a ustedes, nos dejan hablar. Yo de la euforia de ir a Malvinas, llegué a escuchar de jefes míos decir que nosotros nos calláramos la boca de Malvinas porque éramos unos perdedores. Imagínense cómo me siento, ¿sí? Nosotros venimos con la ínfula de enseñar lo que habíamos aprendido en Malvinas. Y nos dijeron, cállense la boca porque ustedes son unos perdedores. Propia tropa dijo eso. Imagínense de la euforia de ir a la respuesta de mis jefes. Destruido. Y la historia de cada uno, como dijo también uno de mis compañeros, fuimos 10.000 para ir a Malvinas. Cada uno tiene su historia. Tenemos una perspectiva distinta de lo que vivimos allá. Y también lo dijeron, lamentablemente una charla es muy poco para decir lo que sentimos y lo que sentimos en aquel momento. Yo no me fui engañado, me fui por voluntad, pero el tiempo no me dejó curar. No me dejó curar y ahora con esto que ustedes hacen, gracias a Dios, podemos expresarnos y cura. Esto es lo que cura. Esto es lo que cura. Muchas gracias. Seguimos en esta conversación. Me gustaría preguntas, más que opiniones, preguntas de los chicos, de los hijos de estos héroes de Malvinas y de los otros que han venido a compartir, porque ustedes seguramente se preguntarán, no como nosotros que hemos vivido el conflicto de alguna manera, pero nos gustaría escuchar alguna. Y hay una, señor presidente, hay una pregunta a través del celular que habla si ustedes mandarían a sus hijos a una guerra hoy. En mi caso particular sí. Yo le quisiera agregar algo. Todos conocen la imagen del cementerio de Darwin. Hay más de 200 tumbas. Las primeras 6 son de Reconquista. La misma gente de Reconquista enterró a sus compañeros ahí. No fueron los ingleses a colocarlos ahí. Si bien no es el lugar original donde están ahora, porque los ingleses sí movieron el cementerio que nosotros comenzamos, porque estaba demasiado cerca del pueblo, y los ingleses salían al patio y veían el Camposanto ahí al frente. Lo movieron detrás de la colina 400 metros. Entonces ahora el que va al cementerio va al pueblo de Darwin y no ve el Camposanto. Tiene que ir, pasar la loma y después se llega al Camposanto. Nosotros cuando abrimos las tumbas teníamos a Goose Green a 500 metros, pista de por medio, y el pueblo de Darwin a 300, 400 metros, con la famosa escuela en Hélice al medio, que esa es otra historia del 28-29 de mayo. La derrumbaron y era donde dormíamos los primeros días de abril. Y yo creería que mandar a nuestro hijo... A ver... Yo creería que mandar a nuestro hijo en una guerra que como nosotros, que no estuvimos preparados, ¿para qué? ¿Para que vayan a dar lástima? ¿Cómo nos llevaron a nosotros engañados? No, para mí no tiene sentido. Ahora, si vos estás preparado psicológicamente y tenés armamento para enfrentar al enemigo, sí, con orgullo lo mandaría. Pero en la forma de que fuimos nosotros, yo creo que no. A ver, yo voy a contar algo, digamos, al respecto.
Yo creo que no mandaría a mis hijos a una guerra, porque nosotros somos un país pacifista, no somos invasores como los ingleses, primero. Segundo, mi experiencia me dice que el pueblo no está preparado para mandar a jóvenes a una guerra. Por mi propia experiencia, como conté hoy, todo el pueblo lo mandó, nadie estuvo al regreso, nadie estuvo al regreso. La mayor cantidad de suicidios se dieron en los primeros 10 años de abandono. Y como decía acá el amigo, no se podía decir que uno era veterano de guerra de Malvinas. ¿Saben por qué? Por algunas cosas que sucedían y que muchos la tomaban en broma a la guerra de Malvinas. ¿Saben cómo me decían a mí? Yo era ordenanza en el Banco Provincia. ¿Saben qué apodo me pusieron a mí en el Banco Provincia? ¿Y cómo me llamaban? Me llamaban loquillo, por loquito de la guerra. ¿Y yo qué tenía que hacer? Guardarme, como decía él. No podía explotar. Gracias a Dios me puso alguien del camino que siempre me tendió la mano, que es mi esposa, que me ayudó a salir. Y después a mis 2 hijas, que me siguieron apuntalando. Porque si no, no sé qué sería de mí. ¿Por qué razón? Porque nadie me hizo responsable de nada. Pero yo me sentía responsable de la derrota. Yo no quería que me honren con una placa de bronce, pero sí que no me oculten, que no me hagan bromas, que me tomen en serio como nos están tomando ahora ustedes. Pasaron 40 años y estuvimos 40 años trabajando para que ustedes nos tomen en serio. Y por eso yo le digo a ustedes, de mi parte, al pueblo Reconquista, muchísimas gracias. Yo quiero agregar algo, a ver si mandaríamos un hijo a la guerra o no. Yo presté atención y puse mis sentidos todos concentrados en ese momento, cuando mi papá tenía 49 años y yo estaba en la guerra. Yo estaba en el crucero de Belgrano, por las dudas si alguno llegó un poquito más tarde. Estuve en el crucero de Belgrano y cuando yo tenía 49 años pensé, mi papá tenía esta edad cuando yo estuve en la guerra. Yo no mandaría un hijo a una guerra, pero sí cuando te lo arrancan, así como fuimos nosotros, hay que mandarlo, no hay otra. Yo creo que, como vos dijiste, Claudio, una vez, la guerra es para el que elige, para el voluntario, y espero que no se tomen a mal los que son militares de carrera. Ellos eligieron esa profesión y sabían que en cualquier momento que había que hacer una intervención militar, ellos estaban expuestos y tenían que participar y bueno, y tratar de hacer lo mejor posible, como lo hicimos nosotros con nuestro granito de arena, que hicimos todo lo que teníamos que hacer y las cosas salieron mal, pero bueno, salieron así. Como vos dijiste, Claudio, nosotros cuando terminamos la guerra tuvimos que salir a buscar trabajo después, y los que eran militares, voluntarios o por una cosa o por otra, siguieron trabajando, como dijo el amigo hoy, siguieron en su actividad normal, ocultos o no ocultos, pero siguieron con su actividad. Nosotros salimos de ahí, algunos fueron a estudiar, yo salí a pedir trabajo. Lanteri es un pueblo chico que todos me conocían, todos esperaban a ver qué hacía, o sea, a mí me recibieron muy bien, yo no me puedo quejar de la sociedad, pero me dieron trabajo enseguida. Y en otros lugares, en ciudades más grandes, no era muy fácil conseguir trabajo. Nada más.
también quería agregar algo con el tema de si mandaría a los hijos a la guerra. Yo lo hablé muchas veces con ellos y siempre le dije, yo antes de mandar a un hijo a la guerra me trasladaría al Paraguay con todo y no mandaría un hijo a la guerra. ¿Por qué? Yo tengo muy mala experiencia del servicio militar. Yo solo tengo que perdí un año, lo único que aprendí a robar y a que me maltraten. Eso es lo único que me dejó el servicio militar a mí. Y inclusive en la guerra, porque a mí me tocó en pleno combate, pleno combate de recibir 10 tiros de una fragata a repetición, 10 tun, así. En pleno combate, que yo combatí 30 horas, las últimas 30 horas de guerra la viví yo, fue uno de los últimos que entramos. En pleno combate, en el cañón sentado, el suboficial que los mandaba, y no les gustó que uno que en vez de correr venía con los 2 proyectiles que tirábamos despacio, entonces nos dijo, alrededor mío carrera mala. Eso nos hizo en pleno combate. Entonces, no me dejó buena experiencia el servicio militar, la guerra mucho menos. Entonces yo ni loco mandaría un hijo al servicio militar. Si quieren que preparen gente, que la preparen o que vayan, como decía hoy Héctor, la gente que eligió ir y que preparó y que eligió esa carrera. Y si no, que preparen un escuadrón, si piensan hacer una guerra, porque la otra supervivencia que los pueden haber enseñado, a mí tampoco me sirvió porque yo venía del campo como Claudio, de saber hacer todo, de lavar, cocinar, hacernos todo y pasar hambre también pasamos, o sea que para mí, por ese motivo yo no mandaría a mi hijo a la guerra. Bueno, yo ya me presenté anteriormente, soy Rodolfo Rodríguez. Mi caso particular le veo una experiencia propia. Yo cuando vine de la guerra, herido, pero no estaba Marconi tampoco, que otro de los heridos, la mala experiencia mía fue no tener asistencia médica, siendo que era el personal cuadro. Teníamos enfermeros y teníamos doctores. Se atendieron algunos heridos, leves, graves, lo que se pudieron porque no daban las manos para atender tanta gente que estaba muerta y herida en ese momento. Nosotros tuvimos nuestro escuadrón aeromóvil, Pucara, fue atacado el 1 de mayo, tanto en Puerto Argentino como en Darwin. En Darwin, cuando tuvimos los primeros muertos y heridos también. Yo digamos que estoy como en el impasse, el que quedó sano y el que murió, quedó al medio, herido. Entonces la experiencia es muy diferente también a la que contaron mis compañeros. Como siempre dijeron todos, cada uno tiene su historia. A mí lo que la mala experiencia de ver a mi encargado, que está ahí en foto abajo del ventilador, acá primero Miguel Ángel Carrizo, era mi encargado de sección. Y él cayó herido junto conmigo, el 1 de mayo. Y cuando nos trasladaron en helicóptero hacia Puerto Argentino, él fallece en vuelo. Y tuve la muy mala experiencia de verlo morir a un amigo con el cual compartíamos mañana, tarde y noche. Dormíamos en una carpa, teníamos frío, comíamos lo que nos daban, porque todos pasamos la misma situación. Como alguien empezó acá, la logística era malísima, no mala. Teníamos turnos para ir a comer, pero lo que había. Entonces, la experiencia que muchos cuentan acá la sufrimos todos. Yo soy personal militar, entré en la Fuerza Aérea porque me gustan los aviones, y más que todos los aviones de combate. Yo me inicié en la fábrica militar de aviones, entre mi padre trabajaba como personal civil y fui aprendiz en la fábrica. Como me gustaba tanto el armamento, ingresé a las escuelas oficiales. Y de allí ingresé como cabo, pero mecánica de electrónica. Fui destinado a esta unidad y de acá fui a la guerra de 1982. Ahí fui herido, tuve esa mala experiencia con mi encargado, y gente muerta, y gente destrozada, porque hay otro más que es Andrés Brasich, el cual le faltaba media pierna, y estuvo desangrando en el vuelo también hasta que llegó a Puerto Argentino, y una hora después murió. Pero ver la desesperación de la gente que estaba caída
a los gritos, no se le deseó a nadie. Pero nos tocaba a todos vivir así, no solamente a algunos. Y la logística que hubo sí fue mala. Teníamos frío, la ropa que llevamos era la insuficiente, la comida era insuficiente y el armamento también. Yo no fui a ser de infante ni de intendente, yo fui a preparar aviones para que se hagan volar. Pero tuve que hacer carga en helicóptero, cargar bombas, preparar bombas, armamento, hacer pozos de zorro, armar carpas y ver a dónde podía dormir. No teníamos agua. Bañarme, yo no sabía porque me llevaron a la ciudad, lo bañaron en 5 minutos cada uno y volví. Y así vine de vuelta para acá sin bañarme de nuevo. Con la misma ropa también que me fui. Y con respecto a lo que decían de los hijos tienen su decisión propia de ir o no. Y lo voy a dar mi experiencia personal. Yo tengo un hijo que es militar. Y yo me oponía que lo fuera. Yo sé lo que es la fuerza, sé lo que es el manejarse ahí adentro. Incluso le dije, mira si te llegan a mandar a la guerra, ¿qué haces? Y él me dijo, no me importa, yo me voy, pero me gusta la guerra. Yo la viví como, yo vi todo lo que vos pasaste. Yo veo documentales, yo veo cuando hacen charlas, veo lo que cuentan. Es una desgracia, pero alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que ser voluntario, alguien la tiene que enfrentar. Son decisiones que uno toma, el individuo la toma la decisión. Por vocación, porque quiere, o va por obligación, porque la guerra no la hacemos nosotros, la hacen los estados. El estado ordena ir a una guerra. Y al que le toca, le toca. Eso también es una realidad. Nadie quiere ir a que le peguen 14 tiros, le tienen 200 bombas, ve a su compañero muerto que el día anterior estuvo comiendo un mate cocido, sin pan, como dijo acá también el compañero. Todo eso es drástico. Nadie le gustaría estar en ese momento. Pero lo que nos tocó, nos vivimos, lo sufrimos, y estamos acá para llevar a los muertos, que nadie los olvide, que sean recordados como los verdaderos héroes que son, porque ellos quedaron en las islas en custodia de nuestra tierra. Nosotros solamente lo que hacemos es promulgar que la gente más bien nunca más se olvide, que esto sea una enseñanza para todos, que la gente sepa de qué se trató. No es una cosa una película que pasó, va a quedar para siempre. Y las islas tienen que ser recuperadas diplomáticamente o como el gobierno que en turno proponga que así sea. Eso lo hará en su momento la democracia, que es lo que nos rige a nuestro país. Gracias por la atención. Concejal mandato cumplido, Carlos Hernández. Anteúltima pregunta. Sí, no. Ninguno de los muchachos. Presidente. Hola. Bueno, primero les vuelvo a agradecer muchísimo la predisposición de cada uno de ustedes por estar contestando cada una de las preguntas de los que hoy concurrieron. Agradecerle nuevamente a cada uno de sus hijos la colaboración con nosotros para que esto sea posible. Y más convencido que nunca, y con el permiso de mis compañeros del Consejo Municipal, que esta sea Malvina, la historia en primera persona, primera parte, y seguramente que vamos a tener una segunda parte porque quedan muchísimas preguntas por hacer y seguramente ustedes también se van a quedar con muchas cosas por contar. Así que con la autorización de mis compañeros del Consejo vamos a preparar una segunda parte de esto con el permiso también de ustedes, para que la gente se siga enterando de sus vivencias y de todo lo que ustedes pasaron cuando tuvieron que ir a defender nuestro país. Y para finalizar, tenemos una sorpresa para ustedes de parte de sus hijos. Espero que la puedan disfrutar. Muchas gracias nuevamente.
Marianela Roma. Bueno, en este día tan especial quiero hacer llegar mis saludos a todos ustedes, a los excombatientes y en especial a nuestro papá, Héctor Roma, que damos gracias a la vida que hoy lo tenemos con nosotros, y la verdad que es un honor y un privilegio ser una hija malvinera. Un gran abrazo a todos. Hola, somos hijas de Francisco Medina. Sé que no hay palabras para expresar el sentimiento que nos heredó nuestro padre como héroe de Malvinas, dejando todo en esas islas por nuestra patria. Y gracias a Dios, hoy lo tenemos con nosotros. Solo nos queda decir que estamos orgullosas de vos, papá, y gracias por todo, por heredar este gran valor y sentimiento. Pa, tengo tantas cosas para decirte, pero en esta ocasión te quiero agradecer por todo lo que hiciste, por mi familia y por mí. Y en segundo lugar, que estoy muy orgullosa de vos y porque sos mi héroe. Te quiero, Pa. Hola, soy Valentina. Hola, soy Julieta. Queríamos agradecer y reconocer en estas fechas tan especiales a nuestros veteranos de guerra por su entrega, por haber defendido la patria allá en Malvinas. En especial a mi abuela Chinandea. Estamos muy orgullosas de él. Te amamos. Papá, queremos decirte que estamos muy orgullosos de vos por todo lo que superaste. Admiramos tu valentía por defender a nuestro país, pero también por tu dedicado trabajo y esfuerzo constante para brindarnos lo mejor. Te damos las gracias por tu lucha constante que no vamos a olvidar. Te queremos mucho. Quiero mandar un saludo de parte de toda la familia en esta fecha tan especial y significativa que fue un pedido. Te queremos un montón y agradecemos que estés con nosotros. No será. Para mí, superhéroe no hay más que palabras de agradecimiento, sos el mejor papá del mundo. Y con estas humildes palabras que nos llenan de emoción, queremos rendirte homenaje que nos sale del corazón. Te amamos. Hola, buen día. Soy Gisela Obregón, hija del veterano Carlos Obregón. Quiero saludar a todos los veteranos al cumplirse 40 años de la fiesta de Malvinas, bautismo de fuego y el aniversario del hundimiento de Ara General Belgrano. Decirles que me siento muy orgullosa de ellos, mandarles un fuerte abrazo a todos y ¡viva la patria! Bueno, papá, quería saludarlo, decirle que lo quiero mucho, que estoy muy agradecido, siento un orgullo muy grande por lo que usted hizo por nuestra patria, por nosotros, y qué más decirle, que lo amo con todo mi corazón. Hola a todos, yo soy Sofía Calandra, desde Carlos. Quería mandarles un saludo muy afectuoso a mi papá, a los veteranos, agradecer todo lo que están haciendo, cómo siguen contando su historia, que es una zona que la sociedad conozca todo lo que se vivió, cada vez que son detalles. Gracias por seguir movilizando en cada aspecto, en cada charla, en cada acto, en cada programa de radio. Un saludo grande a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Arguello. Quiero hacer llegar un saludo a todos los veteranos de Guerra de Malvinas, principalmente a mi suegro Roque Márquez y muy especialmente a mi papá Hugo Arguello. Quiero decirte, papi, que sos un orgullo y que te admiro. Te amo. Abrazo. Hola, mi nombre es Juliana Roma, soy la hija de Héctor Roma, oficial mayor de la Fuerza Aérea Argentina y excombatiente de Malvinas. Hoy, papá, estoy muy orgullosa de poder saludarte. Para mí siempre fuiste un gran héroe y te quiero y te amo con todo mi corazón. Más allá que me toque saludarte desde Córdoba y hace ya varios años que estamos separados, no quiero que dejes de saber lo cuanto que te quiero. Un saludo gigante a los excombatientes de Malvinas. A los héroes de nuestra ciudad que pertenecen a la agrupación de veteranos y al centro de excombatientes, quiero expresarles todo mi respeto y admiración, en especial a mi papá, Roque Márquez, quien es un gran ejemplo a seguir. Pa,
Muchas gracias por inculcarnos la causa Malvinas desde el respeto y el amor hacia las islas. No me alcanzan las palabras para decirte el orgullo que tengo de ser tu hija. Te amo. Papá, aunque 50 años te llevaron a las Malvinas, siempre pudiste y supiste salir adelante, para vos y para toda tu familia. Con un gran honor te decimos que para mí, Leisa, y para mis hermanas Luciana y Nadia, siempre fuiste y serás un héroe. Te amamos y te mandamos un abrazo y un beso gigante. Hola viejo, acá estamos con Name, sabemos que es una fecha importante, queríamos mandarte un beso enorme, decirte que te bancamos a morir, que estamos muy orgullosos de tu interés y tu fortaleza, que te amamos infinitamente, que estamos 100% agradecidas de todo lo que sos y haces por nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y viva la patria. Hola, ¿qué tal? Quisiera mandar un saludo para los excombatientes de Malvinas por estos 40 años de la guerra y los 40 años del bautismo de fuego. Soy hijo del excombatiente suboficial Alejandro Marconi. Y bueno, en esta conmemoración quisiera mandar un saludo grande a todos los excombatientes y compañeros de Malvinas. Un abrazo grande y viva la patria. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Arguello. Y yo soy Diana Arguello. El motivo de este video es para saludar a todos los excombatientes presentes y desear un feliz día en el bautismo a fuego de la Fuerza Aérea. En particular queremos saludar a nuestro héroe personal, Hugo Arguello, y agradecerte por el compromiso que hiciste con la patria y defender los colores de nuestra bandera. Son nuestro ejemplo a seguir. Te amo, papá. Mi nombre es Claudia Obregón, soy hija del suboficial primero Carlos Obregón, veterano de guerra de Malvinas. Por este medio quiero saludar a cada uno de los veteranos de guerra de mi país, ya que este año se conmemoran los 40 años de la gesta de Malvinas, del hundimiento del general Belgrano y del bautismo de fuego. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, un abrazo y viva la patria. Estamos con Martín Canalda. Soy hijo del suboficial mayor, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Evangelio Canalda. Quiero saludar por este medio a la vez combatiente de Malvinas, como activo de cumplirse los 40 aniversarios de la fiesta de Malvinas y también por los 40 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina y los 40 años del hundimiento del ala general Belgrano. Las Malvinas fueron, son y serán Argentina. ¡Viva la patria! Hola, mi nombre es Luciana. Les quería mandar un saludo muy grande en este día a todos los veteranos de guerra y excombatientes de Malvinas, en especial a mi papá, José Olea. Estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por la patria y por su valentía. Papi, te amo, estoy muy orgullosa de vos y quiero que sepas eso, que te extraño y nada, quisiera compartir con vos este día. Soy María Angélica Cano León, soy hija del suboficial primero, veterano de guerra Carlos Omar Obregón, y por este medio quería mandarle un saludo muy grande, un abrazo, en especial a mi papá, decirle que lo quiero mucho, que estoy muy orgullosa de él, agradecida y es un privilegio para mí pertenecer a esta familia, y gracias por el legado que nos dejaron y nos resta cumplir nada más. Así que un abrazo enorme a todos y muchas gracias a todos los veteranos. A mi papá me gustaría decirle que siento mucho orgullo por su participación en la guerra de Malvinas, pero también por su entrega, su trabajo, su compromiso con la causa. Aún hoy
olvido tanto la gesta como también la historia de cada uno de los veteranos. Así que solamente decirle que estoy muy orgullosa, que me alegra que haya encontrado un lugar donde poder también compartir sus experiencias y su historia, y desde ahí reconstruirla, y todo mi reconocimiento para él y para todos los veteranos. Hola, Pa. Quería decirte que estamos orgullosos de vos, de todo lo que haces por esta causa, por tu incansable dedicación todos estos años, por no dejar que Malvinas se olvide nunca. Hoy, después de 40 años, tienen el reconocimiento que se merecen realmente y por el que tanto lucharon tantos años. Gracias, Pa, por dejarnos ser parte de esto, y te prometemos que nunca vamos a dejar que nadie se olvide que sos un héroe y que estuviste en Malvinas luchando por la patria. Te queremos mucho, Pa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Márquez y quisiera saludar a todos los veteranos de guerra de Malvinas de la ciudad de Reconquista. Hacer específicamente un saludo para mi papá, Enrique Márquez. Papá, ¿qué decirte? Todo lo que te he dicho en la vida. Sos una persona que admiro con todo mi corazón. Sos mi guía tanto en la vida como lo que fue mi carrera. Siempre estuviste cuando lo necesitamos. No te pongas triste cada vez que hablas de Malvinas. La gente tiene que saber cada una de sus historias. Y ustedes son nuestros héroes vivientes y hay que aprovechar eso porque son parte de nuestra historia. Te amo, papá. Siempre vas a ser bien. Y bueno, aprovecho este momento para saludarlos a todos por este nuevo aniversario del bautismo de fuego de Fuerza Aérea. Un abrazo grande para todos. Me siento muy orgulloso por ustedes, les agradezco por lo que hicieron. Y hace un tiempo a ustedes unas palabritas que, bueno, se las quiero regalar porque la verdad que para mí fue muy importante y ustedes más que ustedes se lo merecen. Siempre firmes y dignos. Firmes porque ustedes son un emblema de la nación, de la patria, por la entrega y el amor a la patria, y dignos de recibir todos los reconocimientos habidos y por haber, por todo lo que hicieron. Así que bueno, un abrazo grande a todos y gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a los chicos por este trabajo enorme. Y antes de dar por finalizado este encuentro, este conversatorio, más que charla, vamos a pedir bueno, recuerden que son ciudadanos eméritos de Reconquista, son ciudadanos eméritos de Reconquista todos los excombatientes y veteranos de guerra de Malvinas. Hay una ordenanza que establece esto desde el año 2005, desde el año 2005. Cierre de esta actividad de hoy, que tendrá continuidad, como dijo el señor presidente del Consejo, entrega de plaquetas, Nancy, que está muy emocionada, y la concejal Natalia Caparelli. Reciben los integrantes del veteranos de guerra y excombatientes de Malvinas. El aplauso.
Mostramos las plaquitas, señor. Levantamos bien en alto. Todos vimos algo, algunos vieron todo. No lo tomen tan a rajatabla. Ustedes vieron todo también. Y gracias a Dios están aquí con vida. Para que sus hijos, para que los nietos escuchen esas charlas algún día cuando les pregunte ¿cómo fue lo de Malvinas? Presidente. Pepe, para cerrar esta noche, ese reconocimiento que no tuvieron hace 40 años, ¿qué les parece si se lo damos hoy? Que bien merecido se lo tienen, Un fuerte aplauso para cada uno. Malvinas, 40 años, el Consejo Municipal de Reconquista que cumple 100 años, agradece a excombatientes, a veteranos de guerra. Todos vieron algo y ustedes también vieron todo. Gracias a Dios los podemos tener aquí con nosotros, charlar, conversar, escucharlos y agradecerles y hacerlos sentir los héroes de verdad que son. Malvinas